Capítulo 12. Hey, el que escucha esto. Comenta el video para romper la maldición. La tarde caía, y el sol teñía el horizonte de hermosos tonos naranjas. En la zona de la playa de Dagobah, algunas personas volvían a visitarla. Recientemente había sido puesta bajo vigilancia privada, pero aún estaba abierta al público. Lo hicieron, ya que se había convertido en un lugar bastante agradable desde que se había limpiado anónimamente la mayor parte de la basura que la contaminaba. Aún había algún que otro accidente de coche o de refrigerador, pero parecían estar desapareciendo para siempre. El hecho de que la policía hubiera estado patrullando la zona con mayor frecuencia también parecía ayudar. Los héroes no eran de mucha ayuda. Muchas otras cosas podían generar muchos más ingresos y dinero que la limpieza voluntaria del lugar. No es que a Izuku le importara hacer limpieza de vez en cuando. Al fin y al cabo, era su propiedad. Revisar el amplio terreno era una de las razones por las que estaba allí, pero lo más importante era que era su lugar de entrenamiento. Al ser propiedad privada, podía usar sus poderes sin que le amonestaran. El vampiro tenía algunos contenedores de carga estacionados. Equipo que había comprado en Island para ayudar a desarrollar el lugar. De los 5 contenedores de 20 pies que había, solo uno era importante para él en ese momento. El que contenía una gran cantidad de equipo de entrenamiento, para el cual Izuku tenía muchos planes. Las puertas de la caja metálica se abrieron, lo que le permitió guardar sus útiles escolares y cambiarse de ropa por algo más adecuado para el ejercicio. Tras terminar las clases, el vampiro decidió que, si quería ayudar a su amigo de cabeza negra, debían empezar de inmediato para obtener los mejores resultados posibles. El Festival Deportivo de la OA era un evento imperdible. Por algo había superado a las Olimpiadas. Por lo tanto, el imomante decidió que lo mejor para él sería aprender desde el principio con qué estaba trabajando. Izuku miró la hora en su teléfono. Me alegro de tenerlo de vuelta, esperando la confirmación de que su amigo había obtenido permiso de sus padres para llegar a casa un poco más tarde de lo habitual. Inko-mama también fue advertida a tiempo. De lo contrario, el vampiro sufriría la ira de los cielos. El adolescente de pelo verde comenzó a estirarse, revisando lentamente todo el líquido vital dentro de su cuerpo. Había ido debilitando poco a poco la resistencia de los otros factores peculiares en su torrente sanguíneo, y 2 más ya se sometían a su voluntad. La absorción de impacto del Nomu y la distorsión del villano Kurohige habían sido descifradas, y su sangre finalmente descifró sus factores, lo que le permitió a Izuku comprender su funcionamiento interno. Mientras hacía flexiones, el vampiro cerró los ojos y dejó que su mente se adentrara en su interior. El carmesí tiñó lentamente su visión, antes de que todo a su alrededor fuera una oscuridad turbia. Estaba en lo más profundo de su mente, el lugar donde enjaulaba a la bestia interior. 2 rubias lo observaban desde la nada negra, el conocimiento que había adquirido de los 2 factores de Don. Las brillantes esferas rojas comenzaron a mezclarse con el fondo negro, tiñendo lentamente el lugar de carmesí. A medida que el interior de su mente se transformaba, Izuku empezó a descubrir los secretos. La simple absorción de impacto era precisamente eso. Sus efectos se simulaban fácilmente en su cuerpo, y sus músculos comenzaban a mutar para adaptarse a la nueva mejora. La asimilación completa de los efectos requeriría unos días más, pero Izuku podía afirmar que había dominado los efectos adquiridos de este poder. Sin embargo, reflexionó en su cabeza mientras intentaba dar sentido a lo que componía Warp. Una mirada simplista al Kirk solo significaría eso, un poder para teletransportarse a diferentes lugares. Sin embargo, el factor Kirk que corría por su torrente sanguíneo era mucho más que eso. Parecía fabricado, casi como si alguien hubiera desarmado el Kirk original y luego lo hubiera modificado hasta una cantidad obscena, cosiéndolo a la fuerza y dando por terminado el día. El cuerpo del vampiro estaba tratando de encontrar una manera de simular los efectos, pero aún parecía haber algo fuera de la ecuación. Casi como si Izuku necesitara otro factor Kirk para estimular a Warp a una sumisión total. Incluso cuando se cultiva completamente de esta manera, ¿todavía quieres resistirte, El objetivo al cultivar peculiaridades complejas era tiempo, paciencia y aplicarle factores de peculiaridad más simples. Casi como subir de nivel a un personaje en un juego de rol. Vaya comparación, ¿verdad?
Resopló para sí, resurgiendo de su mente. El vampiro terminó de calentar, aplaudiendo para quitarse la arena de la playa. Revisó su teléfono una vez más y encontró un mensaje de Tokoyami que decía que el adolescente estaba cerca. No había pasado mucho tiempo desde que Izuku había estado en su cabeza, así que el vampiro respondió que estaba esperando. Guardando su dispositivo en el bolsillo, el adolescente de pelo verde comenzó a usar las cuerdas disponibles de deformación. Los engranajes de su sangre comenzaron a funcionar, permitiéndole a Izuku sentir cómo su poder llenaba su don. El vampiro se estremeció al sentir algo diminuto salir de cada poro de su piel. Sus ojos captaron la niebla humeante que comenzaba a manifestarse a su alrededor. ¿A qué es interesante? Sonrió, mirando la parte superior del contenedor abierto que tenía delante. Izuku tiró con cuidado del nuevo poder activo, sintiendo cómo se doblegaba a su voluntad. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Fijó su postura, sin saber qué esperar. Contrariamente a su mente activa, instintos de cazador parecía tener una buena idea de qué hacer, pues sintió la respuesta flotar en su mente con la sombra de un susurro. Paso rápido. Con un movimiento de piernas, Izuku se topó con la puerta derecha del contenedor, emitiendo un ruido sordo al golpearla con toda su fuerza. Tras unos segundos, cayó al suelo arenoso, molesto por su nariz rota. Bueno, no es lo que esperaba, podría ser peor, supongo. Murmuró para sí mismo, agradecido de haberse estrellado contra la puerta metálica. Sería bastante malo si, por ejemplo, se teletransportara dentro del metal. Tal como estaban las cosas, no se teletransportaría a ningún sitio pronto. Como mucho, era una mejora de su técnica original, ya que sentía que había ido varias veces más rápido que su velocidad anterior. Y no tenía tensión en los músculos de las piernas. Era más rápido y consumía menos energía que Paso Destello. También me sentía un poco más ligero, pero supongo que se debe a que el poder original era una especie de teletransportación. Como es una mejora de otra de mis habilidades, creo que debería tener otro nombre. Creo que parpadeo sería un buen nombre. Era más rápido que mis ojos, un movimiento de saturación más rápido que la vista. Antes de que tuviera tiempo de explorar, el oído del vampiro percibió el sonido de la arena al moverse. Los pasos de su amigo alertaron a Izuku de su presencia. No es que eso lo disuadiera de sus pensamientos, incluso con la espalda contra la arena y los brazos cruzados en actitud pensativa. Esa es una pose bastante interesante para meditar, camarada, pero como compañero observador del abismo, es mi deber advertirte que tu apariencia puede resultar extraña para quienes no están iniciados en nuestro grupo. La voz grave de su amigo hizo que Izuku mirara en su dirección, encontrando a Tokoyami Fumikage caminando hacia él, vestido con un traje de seguimiento. Izuku se levantó con un rápido giro, estirando el cuello hacia un lado mientras levantaba una mano para saludar a su amigo. Hola, Tokoyami. Ni qué decir tiene que el adolescente de pelo negro sentía curiosidad por el método de entrenamiento que le enseñaría su sanguinario amigo. Dark Shadow ha sido bastante incansable en su búsqueda de superación, así que convencer a mis figuras paternas de mi entrenamiento ha sido un proceso fluido, amigo mío. Podemos empezar ahora mismo, si te parece bien. El don del adolescente se manifestó desde su abdomen, levantando el pulgar hacia el vampiro. Sí, señor. Izuku sonrió al verlo, lo suficientemente cómodo como para mostrar completamente los colmillos blancos perlados en su boca. Bueno, no lo decepcionemos, ¿de acuerdo? Exclamó, cerrando el puño derecho con entusiasmo. Recuerdo tus parámetros físicos de la prueba de don con Aizawa-sensei. ¿Cambiaron? Recibiendo un gesto negativo de Fumikage, Izuku sacó su teléfono y empezó a escribir. Necesito que me digas exactamente qué puedes hacer ahora mismo. Cualquier cosa que se te ocurra me será útil, ya que con eso puedo elaborar un programa de entrenamiento que no te afecte en tu día a día en la escuela ni te deje dolorido el día del festival. El vampiro le explicó su razonamiento al adolescente de piel oscura, quien asintió en señal de comprensión. Ya veo. Bueno, me falta algo de físico. Como sombra oscura puede ser mi fuerza, le dejo la mayor parte del trabajo pesado. Su poder aumenta proporcionalmente a las sombras que nos rodean, mientras que nuestra fuerza disminuye al exponernos a la luz. Tokoyami continuó explicando su poder mientras Izuku le indicaba que hiciera algunos estiramientos.
El vampiro anotó todo y empezó a analizarlo, mientras ayudaba al adolescente de pelo negro con su ejercicio. Nada demasiado exigente, solo un poco de calistenia para empezar. El sol se puso por completo y las luces alrededor de la playa se encendieron. El crepúsculo era un espectáculo hermoso. También pareció tener un efecto en Fumikage, ya que pareció recibir un segundo aire. Casi se me olvida mencionarlo, pero a medida que Dark Shadow se hace más fuerte, también se vuelve más desobediente. Puede ser bastante difícil encontrar el equilibrio entre nuestra fuerza embriagadora y nuestro salvajismo. Casi para acentuarlo, la masa consciente de sombras se formó detrás del adolescente, cruzándose de brazos y burlándose del dúo. ¿Qué saben ustedes, gamberros, del poder? Lárguense. Izuku sonrió con torpeza al ver cómo el don rebelde los menospreciaba. No esperaba que el cambio de humor de la sombra viviente, normalmente agradable, se volviera tan hostil. Bien. Tokoyami, ¿sabes alguna arte marcial o has practicado algún tipo de defensa personal? Izuku tenía algunas ideas que quería probar, pero primero necesitaba estar seguro de algunas cosas. El otro adolescente negó con la cabeza. Fue un descuido mío, amigo mío. Desconozco las artes del guerrero. Como dependo más de Dark Shadow, luchar está fuera de mi especialidad, admitió Fumikage, un poco avergonzado. Izuku negó con la cabeza, saludando al adolescente. No hay problema, significa que podemos iniciarte en algo sin malos hábitos, señaló Izuku, sacando un hilillo de sangre de la palma de su mano con forma de maniquí. Sería ideal que tuvieras algo extra por si no puedes usar tu don por cualquier razón. No digo que sea malo especializarse en combate con don, pero nunca sabes con qué te vas a encontrar. Un as en la manga nunca viene mal. El vampiro se frotó el hombro izquierdo como si se masajeara una vieja herida. Tokoyami asintió ante su declaración, consciente de su mal hábito de confiar demasiado en su Kirk. Dicho esto, no podemos rehacer tu forma habitual de usar tu don en tan poco tiempo. Pero dejémoslo por un momento. A ver cómo luchas. Dijo Izuku, desenvainando sus guanteletes de sangre. El líquido vital cubrió los brazos del emomante, quien preparó su postura para la pelea. Tokoyami ladeó la cabeza. Mi amigo. La confusión era evidente en el rostro del adolescente. Verte pelear me permitirá ver las fallas de tu estilo de lucha, además de permitirte practicar el control de sombra oscura en su estado potenciado. Aunque sea desobediente, no creo que quiera perder una pelea, ¿o me equivoco? Preguntó Izuku tanto al adolescente como a su don, mientras el monstruo sombrío flexionaba sus garras y se extendía para atacar al vampiro. Claro que no perderé. Vamos, Fumi. Tenemos que darle una paliza. El don arrastró a su usuario a la pelea, y el adolescente no pudo hacer mucho más que seguir su don. Izuku esquivó el zarpazo a dos manos, contraatacando con un puñetazo bajo en el estómago a Tokoyami. El joven cuervo retrocedió, mientras la sombra viviente pegada a él gruñía ante la debilidad de su anfitrión. Izuku no les permitió retirarse, persiguiéndolos y asestando un uppercut ascendente al monstruo de sombra. Aturdido por el don, Izuku se acercó rápidamente al anfitrión, con la mano derecha acorazada en posición horizontal, listo para atacar a Tokoyami. El vampiro se detuvo justo antes de tocar el cuello de su amigo, levantando la otra mano protegida para proteger a Izuku del martillazo del don de sombra. Parecía que Izuku no se vio afectado por la fuerza del golpe. El vampiro no parecía estar afectado. Mi victoria. Si yo fuera un villano, ya te habría abierto el cuello, declaró Izuku, con un leve brillo en los ojos. Sombra oscura retrocedió, claramente disgustado por la captura de su anfitrión. Si el humano pudiera mantener su asombroso poder, no tendría que contenerse tanto. El propio Fumikage tenía sudor corriéndole por la cabeza, consciente de que su derrota había sido mucho más rápida de lo esperado. El hecho de no poder controlar su don como deseaba también podría haber influido, ya que el sol se había ocultado y Sombra Oscura había recibido un aumento exponencial de poder. El vampiro hizo fluir sus guanteletes, y el líquido vital se convirtió en una amalgama de zarcillos que capturaron la masa de sombra y la arrojaron a la arena. Una luz aún más sobrenatural fluyó de los ojos del emomante. Los ojos carmesí de Izuku miraban fijamente las manchas amarillas del don consciente. No te adelantes, ser de la sombra.
Tú y tu anfitrión deben estar en sincronía, de lo contrario, el resultado de estos combates nunca cambiará. Tu aumento de poder gracias a la noche no es motivo de arrogancia. La voz de Izuku se profundizó mientras observaba la masa viviente de oscuridad, con el don devolviéndole la mirada. Un gruñido comenzó a formarse en la garganta del vampiro, un zumbido grave similar al de una bestia salvaje. El don consciente intentó zafarse de sus ataduras, inquietándolo la creciente intensidad de los ojos carmesí. Qué irónico que el don que daba vida a las sombras temiera a un habitante de ellas. En cualquier caso, Sombra Oscura asintió al vampiro, sin querer molestarlo más. Que manos fantasmales parecieran invadir su mente no tenía nada que ver. Sombra Oscura no temía a ningún manipulador mental. Aunque no deseaba que nadie probara sus trucos por sí mismo. Sí, señor, pero esto no ha terminado. Fumikage finalmente controló mejor los poderes de las sombras dentro de su cuerpo, y Sombra Oscura cedió su control al anfitrión. El adolescente agradeció a su amigo la intervención, e Izuku lo ignoró con un gesto. Gracias, amigo mío. A veces se vuelve demasiado difícil dominar mi oscuridad. Su poder se amplifica demasiado. Izuku negó con la cabeza a su amigo de pelo azabache. No, eso no es todo. El vampiro se acercó al contenedor abierto y sacó 3 botellas de agua, ofreciéndoles el refrigerio a su compañero y a su don. Sé que a veces tu don puede tener una gran influencia sobre ti. He tenido mis momentos difíciles con Ancestro Verdadero, pero parece que algo no va bien entre ustedes dos. Fumikage miró a un lado, y su botella de agua le pareció de repente demasiado interesante. La oscuridad viviente que lo dominaba abrió la suya, vertiendo el contenido sobre sí misma y sacudiéndola como un pájaro al bañarse. Fumi es un cobarde. Sombra Oscura. No me llames Sombra Oscura, Fumi. El morador de las sombras te vio de frente, y no necesitaba tener un psicópata, ni siquiera un título. Morador de las sombras, a Fumi le importa demasiado lo que digan de nosotros. Dice que no le importa, pero no nos dejará ir cuando nos volvamos poderosos. Despotricó el don, aumentando de tamaño con el paso del tiempo. La agresión empezó a filtrarse en su voz, y la sombra viviente apuntó con un dedo al pecho del adolescente de pelo negro. Si tan solo nos soltaras, podríamos descontrolarnos libremente. Que teman nuestro poder. Ese comportamiento no es heroico. No necesitamos convertirnos en monstruos, como quieren que seamos. No puedo ceder a los susurros de la oscuridad. Tokoyami sorprendió a Izuku, ya que el adolescente y su don parecían estar al borde del abismo por algo. No es que Izuku no pudiera comprender las razones de su conflicto. Las peculiaridades relacionadas con oscuridad solían traer problemas a sus usuarios, considerando la visión social de estos poderes. A esto se sumaba el hecho de que la química cerebral de quienes poseían tales poderes solía incitarlos a la agresión y la intriga, como lo demuestra el propio Izuku. Izuku podía comprender la situación de Tokoyami, ya que él también tenía fuertes restricciones sobre sus poderes. Si le explicara la naturaleza de sus poderes a alguien que no se dejara engañar por la novedad de su don vampirismo, esa persona podría asociarlo inmediatamente con un monstruo. El vampiro no lo negaba. Honestamente, Izuku ya había aceptado la naturaleza de su don. Reconoció la existencia de la bestia interior y la encerró tras las rejas de su fuerza de voluntad. Era parte de él, y el propio don podría ser consciente de su peligrosidad. Izuku lo liberaba de vez en cuando, atendiendo sus necesidades. No, atendiendo sus oscuras necesidades. Pero ya basta de él, quería ayudar a su amigo. Tokoyami, el vampiro llamó la atención de su compañero. ¿Recuerdas lo que te dije en el viaje a la USG? Fumikage y su don se quedaron pensativos, mientras la masa viviente de sombra disminuía lentamente de tamaño. El adolescente miró a Izuku. Lo recuerdo, por eso quería pedirte ayuda. Tú, amigo mío, pareces saber cómo lidiar con tu oscuridad mejor que yo. Es solo que, me cuesta hablar de ello. El adolescente pelinegro bajó la cabeza, haciendo que su don se burlara de él. Izuku fulminó con la mirada la oscuridad viviente, el Kirk miró hacia el otro lado para evitar los ojos del vampiro. No diré que lo que me funciona a mí te funcione a ti. Cada persona tiene sus propios desafíos y luchas. Pero sí diré esto. Tu don es maravilloso.
Entiendo el desafío de los pensamientos violentos y los deseos oscuros, pero que te resistas a ellos o los uses de forma productiva demuestra tu valía, Tokoyami, dijo el vampiro, ofreciéndole la mano al adolescente. Cuando me sentía deprimido y me preguntaba si realmente merecía todo lo que tenía, alguien me dijo esto: ya eres un héroe. Está bien liberar tu oscuridad. Aceptar esas emociones es uno de los pasos para controlarlas. Nunca te descuides. Sé que serás un héroe increíble, Tokoyami, Midoriya, pero mis deseos más profundos son de destrucción, no quiero convertirme en un monstruo, dijo Fumikage, mirando su mano. Sombra Oscura estaba justo detrás de él, casi como si el don juzgara qué palabras pronunciaría el adolescente. Lo que está mal es que te conviertas en su monstruo. No sé quién te dijo que, Tokoyami, pero esas palabras solo te definen en la medida en que tú se lo permitas. Conviértete en lo que quieras ser. A veces, un monstruo es justo lo que se necesita para salvar el día, dijo Izuku con voz suave, mientras sus colmillos reflejaban la luz de los reflectores cercanos. El adolescente pelinegro pareció impresionado. Lentamente, una sonrisa se dibujó en su pico. Qué patético de mi parte revelarle mis secretos y problemas a un amigo de esta manera. Gracias, Midoriya. Fumikage bajó la cabeza hacia el vampiro. Sombra Oscura aún parecía querer descontrolarse, pero se contuvo por ahora. Izuku le sonrió a su amigo. Las cosas se han puesto bastante sentimentales, ¿verdad? Vamos, sigamos entrenando. La expresión de traición en el rostro del adolescente azabache fue todo un deleite para el emomante. No creías que ya habíamos terminado por hoy, ¿verdad? La oscuridad viviente rió con ganas, preparándose para otra ronda. Fumi estaba pasando un momento muy emotivo, morador de las sombras. Sombra Oscura. XXX. XXX. Para todos los estudiantes de la OA, las clases continuaron con normalidad. Huelga decir que todos los que querían participar en el festival se estaban preparando, perfeccionando sus especialidades. La tensión seguía baja, pues aún faltaban 2 semanas para el legendario día. En la clase de Heroísmo 1A, la tensión se sintió desde el principio. Eran el tema de conversación de la escuela. Los estudiantes que habían sobrevivido al ataque de un villano. Las expectativas eran altas para la clase, y los estudiantes demostraron comprenderlo. La seriedad era evidente en los pesos pesados de la clase. También había algo que llamaba la atención de la clase. Midoriya Izuku, el vicepresidente de la clase, parecía un misterio que nadie podía comprender. Era un adolescente tranquilo, pero su presencia era innegable. Al menos para sus compañeros, tal posibilidad era inexistente. La peculiaridad del adolescente no se conocía con exactitud, pero tenía que ver con la sangre. Su sangre era necesaria. Se había autoproclamado vampiro, y muchos pensaron que era una broma, algo para animarlo. Ahora, la duda se extendía entre algunos adolescentes de la clase. El vampiro residente era poderoso, eso era indiscutible. Tras los sucesos de la USG, algunos de sus compañeros de clase deseaban saber más sobre él. O al menos ella también. Yaoyorozu Momo quería agradecerle al adolescente por sus esfuerzos. Él personalmente las había salvado a ella y a Kyouka, había acudido en ayuda de Aizawa Sensei sin que nadie se lo pidiera, e incluso después de su brutal paliza a manos de un villano enorme, el vampiro se negó a quedarse quieto, ayudando a All Might antes de que llegaran los demás héroes profesionales. Ella lo había visto todo desde la seguridad de sus binoculares, pero aún así, la visión le revolvió el estómago. Ninguna persona normal podría regresar después de eso. Sin embargo, como una contradicción a la lógica, Izuku lo había hecho, actuando como el héroe perfecto que todos deberían aspirar a ser. Sus acciones fueron heroicas y correctas. Entonces, ¿por qué Momo no dejaba de temblar al mirarlo? Incluso había intentado hablar con Hirou, con la esperanza de que hablar la ayudara a calmar sus sentimientos y hablar con el adolescente. Su amiga le había sugerido simplemente eso, ir directamente con el vampiro y hablar con él. Era una idea simplista. Arrancar la curita de una vez, para poder olvidarlo todo y volver a la normalidad. La hija del Yaoyorozu no se dejaría intimidar simplemente por un chico. Así, después de terminar las clases de hoy, ella y Kyouka hablarían con él y agradecerían al vampiro residente por sus esfuerzos en rescatarlos.
Tras el último timbre, miró a su amigo rockero, Hirou, quien puso los ojos en blanco y asintió. Ambos se giraron para buscar a Izuku, pero ya no estaba en clase. Esa era otra característica suya. En el momento menos esperado, parecía simplemente desaparecer de la vista. Estuvo aquí hace un momento, exclamó Momo, mirando a los demás compañeros y esperando una respuesta a su pregunta silenciosa. ¿Izuku-kun? Sí, lo hace. Creo que podría estar en la playa de Dagobah, donde dijo que entrenaba, respondió Uraraka Ochako, una de sus compañeras. ¿Por qué está entrenando allí?, preguntó Hirou, aparentemente más interesado en su teléfono que en la respuesta. Uraraka buscó en su mochila un momento y sacó su teléfono. Dijo que tenía permiso para entrenar en su don allí, algo sobre propiedad privada. Lo visité una vez, es genial. La playa es preciosa. Eso solo generó más preguntas en la cabeza de Momo. ¿Cómo podía Izuku tener permiso para entrenar su don en la playa? ¿Territorio privado? Una persona no podía simplemente poseer una playa. ¿O sí? Si no me equivoco, también está ayudando a Tokoyami-kun con su entrenamiento. Pregunté si podía ir, pero he estado un poco ocupada, explicó Ochako con una sonrisa amable. Yaoyorozu dejó escapar un suspiro decepcionado. Su amiga Pang negó con la cabeza, rozándole ligeramente el hombro a la chica más alta. Vamos, Yaonomo, solo tenemos que ir a la playa, dijo Kyouka, señalando la puerta corrediza de su clase. Momo asintió, buscando su teléfono en la mochila. Escribió y luego lo guardó. Enseguida, ya llamé para que nos llevaran. La chica habló con normalidad, lo que hizo que Kyouka mirara a Momo con curiosidad. La chica simplemente sonrió mientras el dúo se dirigía a la entrada de la escuela. Huelga decir que la rockera se quedó sin palabras cuando una limusina negra los esperaba. Sintió las miradas de algunos de los otros estudiantes, cuyos murmullos la hicieron sonrojar de vergüenza. Yaonomo, ¿no podrías haberme avisado antes sobre la limusina?, le susurró Hiro a su amiga, llevándose el bolso a la cara con una mano y con la otra jugueteando nerviosamente con uno de sus auriculares. Yaoyorozu miró a su amiga y la reacción de la rockera le pareció extraña. Entonces pareció como si la comprensión la golpeara. ¿No es esto lo suficientemente adecuado para visitar a un compañero de clase? Le pedí a papá el coche menos expuesto, debería haberlo pensado mejor. Negó con la cabeza, decepcionada por su falta de previsión. Hirou, por otro lado, se quedó boquiabierta. ¿Este es el coche menos revelador? Rápidamente, la Punk disuadió a su amiga. Ni hablar. Está bien. De verdad que está bien. No pidas otro. Momo miró con curiosidad a la chica a su lado. ¿Estás segura? ¿Puedo pedir otro vehículo? ¿No tardaré mucho en llegar?, preguntó la chica rica con inocencia, pero cedió ante su amiga al subir al coche y salir de la escuela. El trayecto duró unos 30 minutos, y la playa apareció ante sus ojos, lo que permitió a las chicas disfrutar de la maravillosa vista del atardecer. Pronto llegaron a lo que pudieron identificar como un campo de entrenamiento. La zona no se diferenciaba de la mayoría de sus alrededores, con la excepción de los contenedores metálicos rojos que salpicaban el paisaje. Yaoyorozu reconoció el logotipo de Industrias Shield, consciente de que lo que contenían era considerablemente caro, incluso para sus estándares. Kyouka quedó impresionada, pero su desconocimiento de los avances tecnológicos que la familia Shield había impulsado fue la razón por la que no se alarmó. Ahora Momo deseaba saber además quién era Midoriya Izuku, que tenía las conexiones para tener tal equipo. Señorita, hemos llegado a su destino. La voz del conductor atrajo la mirada de las chicas. El cristal del conductor estaba tintado, lo que impedía verlo, pero Yaoyorozu sonrió y asintió. Gracias, Kageyama-san. Mi amiga y yo caminaremos desde aquí y te escribiré para que nos recojas, dijo Momo con tono educado. Bien. No dudes en llamarme si alguna vez lo necesitas. Kyouka podía imaginarse la clase de hombre que estaba detrás de ese cristal tintado. ¿En serio? ¿Cómo puede alguien tener tanto dinero?, se preguntó, siguiendo a Yaoyorozu mientras ambos salían del coche y se acercaban a los contenedores. Al acercarse, las chicas divisaron a otros civiles reunidos, aparentemente sin ver nada. Se miraron antes de acercarse.
Kyouka fue la primera en oír los sonidos de lo que parecía una batalla. Debían ser Midoriya y Tokoyami, dijo Uraraka, que entrenaban juntos. La roquera oía golpes bastante fuertes y un viento fuerte, y aceleró el paso, presa de la curiosidad. ¿Qué están haciendo? ¿Qué está pasando ahí? El Punk y la chica más alta se acercaron rápidamente a la escena, con la mirada fija en sus compañeros. La escena parecía sacada de un cuento o una pintura mitológica. Midoriya vestía ropa deportiva, con los brazos y las piernas cubiertos por sudor, lo que le daba la impresión de un caballero sangriento o un monstruo del inframundo. El brillo siniestro que emanaba de sus ojos les daba escalofríos a las dos chicas. Su rostro también estaba cubierto por una máscara sólida que parecía las fauces de un dragón, lo que le daba al vampiro la apariencia de un engendro del infierno. Tokoyami también desplegó su don. El adolescente de cabello negro se unió a la masa viviente de oscuridad mientras intentaban asestar a Izuku una ráfaga de golpes. El adolescente simplemente se movió para seguir su don, intentando algún que otro puñetazo o patada para golpear al adolescente de cabello verde. Aunque menos monstruoso, su mirada penetrante y el monstruo de oscuridad que seguía sus órdenes lo intimidaban. El choque de monstruos fue como Yaoyorozu imaginó esta escena. Los adolescentes parecían estar inmersos en el combate, sin prestar atención a los civiles que observaban su entrenamiento. Le pareció bastante extraño que nadie intentara tomar fotos ni grabar lo que sucedía, pero ella misma no podía apartar la vista del evento. La pelea continuó. Izuku era obviamente el luchador más experimentado, esquivando golpes y apresurándose para golpear con precisión. Suficiente para herir, no suficiente para superar el umbral de Tokoyami, pero sí para advertir al adolescente de sus errores. Pasaron unos 10 minutos de intercambio continuo, cuando pareció que el vampiro quería dar por concluido el día. Momo se quedó atónita al no percatarse del manto de oscuridad que se extendía desde el horizonte. La pelea había sido tan absorbente. Izuku fijó su postura, exhalando profundamente. Observó a su amigo, viendo que el otro adolescente también se preparaba para el último movimiento de su entrenamiento de hoy. El vampiro asintió y corrió de inmediato a encontrarse con el usuario del don Sombra Oscura. El pelinegro dirigió su don para lanzar un golpe por encima de la cabeza, mientras adoptaba una postura de luchador, listo para lanzar un puñetazo. El vampiro aceptó el desafío, y las grandes garras del ser viviente de la oscuridad descendieron con la fuerza de un mazo. El golpe seguramente impactaría a Izuku y lo martillaría contra el suelo arenoso como si fuera un clavo. Entonces, Izuku simplemente se detuvo, a pocos centímetros de besar la masa de oscuridad. El golpe levantó muchos terrones de arena, bloqueando la vista del Fumikage y haciéndolo gemir de frustración. Entonces, una mano le tocó el hombro y giró con su mejor golpe de revés. Su puño voló por los aires, pero su cabeza se echó hacia atrás al recibir un contraataque directo a la barbilla. El golpe desmoronó cualquier resistencia que Tokoyami pudiera ofrecer, cayendo hacia atrás como una tabla de madera. Sombra Oscura intentó resistir, pero con el anfitrión debilitado, solo pudo seguir su ejemplo. Oh, esa fue muy mala, amigo. Tokoyami arrastró las palabras, masajeándose la parte inferior del pico. Izuku solo pudo hacer una mueca. Desestimó su poder y recuperó su sangre, ofreciendo una mano para ayudar al otro adolescente a levantarse. Espera lo inesperado. El vampiro ofreció un consejo mientras se aseguraba de que su compañero no se desplomara. Los dos adolescentes se dirigieron a uno de los contenedores metálicos, el único abierto. Eso hizo que las chicas despertaran de su aturdimiento. Eso fue algo especial, dijo Kyouka, con la mirada fija en el lugar donde Tokoyami había asestado un golpe. Momo no tenía ni idea de qué decir al respecto. No conocía muchos ejemplos de combates en vivo como este. Practicaba, por supuesto, y era muy diligente en su entrenamiento. Sin embargo, esto era completamente diferente de lo que esperaba. La heredera había oído hablar mucho del examen de ingreso y de los robots de combate, pero ver a dos de sus compañeros capaces de semejante demostración de habilidad y poder la hizo dudar si realmente era justo que la recomendaran. Ella dejó esa duda a un lado, tosiendo levemente para llamar la atención de Kyouka. Eso sí que fue impresionante. Aún tenemos que hablar con Midoriya-san.
La chica más alta empezó a bajar las escaleras de piedra hacia los contenedores metálicos. La multitud civil que presenciaba el evento empezó a dispersarse. Algunos carteles indicaban que esa zona estaba prohibida para la gente común. Espera, Yaomomo. La chica punk empezó a seguir a su amiga. Se acercaron a la gran caja metálica, y los fragmentos de conversación entre los dos adolescentes les llegaban. Sus pasos no eran lentos, removiendo la arena bajo ellos con cada paso. Sin embargo, parecía que el dúo no los oía, o les daba igual quién se acercaba. Yaoyorozu y Kyouka llegaron al contenedor y lo rodearon para encontrarse con sus compañeros. Al doblar la esquina, se percataron de una escena bastante inquietante. Lo habían visto una vez en clase, en la primera prueba de combate, cuando Izuku se aferró al cuello de Kirishima. Sin embargo, verlo de cerca fue muy diferente de lo que esperaban. La joven heredera se quedó atónita al ver a Izuku mordiendo el brazo derecho que Tokoyami le ofrecía, bebiendo sangre directamente de la extremidad mientras el pelinegro se secaba el sudor de la cabeza. Kyouka estaba a su lado, y ella misma quedó atónita ante la vista. Era algo inusual. La imagen del pelinegro, normalmente tranquilo, con el aspecto de un depredador voraz, alimentando su sed eterna con uno de sus compañeros de clase la hacía inquietante. Los cuatro permanecieron en silencio, los dos hombres absortos en su conversación y las circunstancias, y las chicas atónitas ante la vista. Pasaron unos segundos e Izuku soltó de inmediato el brazo de Tokoyami, limpiándose la boca rápidamente y cerrándosela. Tragó la sangre que ya tenía en la garganta, reprimiendo la dulce sensación de estar vivo cuando sus compañeros lo atraparon. Beber sangre envasada delante de otros estaba bien, pero que alguien lo viera en su estado más vulnerable y posiblemente peligroso lo perturbó. El silencio se volvió incómodo, la tensión tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Los cuatro adolescentes permanecieron allí, sin emitir un solo sonido. El ruido de fondo de las olas no cumplía su propósito habitual de ser relajantes. Las chicas miraban a su alrededor con torpeza, intentando formar una frase coherente mientras los hombres guardaban silencio y evitaban sus miradas. Así que, beber sangre, eso es bastante metalero. Kyouka fue la primera en intervenir. Admitía que no era muy sociable, pero parecía que todos los demás habían decidido callarse. Así que, al diablo, se animó. Tokoyami sostuvo su mirada, mientras su mente descifraba lentamente lo que diría. El pelinegro asintió, armándose de valor. Nosotros estábamos entrenando para el festival escolar, era solo un pago por la ayuda de un amigo. Fumikage miró a Izuku, evaluando las reacciones del vampiro. El vampiro de cabeza verde respiró hondo, escondiendo las manos tras la espalda y empujando a la bestia interior de vuelta a su jaula. Su mente le aullaba, exigiendo la sangre de las prostitutas que se atrevían a interrumpir un tiempo sagrado. Las drenaría hasta el límite, manteniéndolas vivas solo para servir como simples bolsas de sangre para saciar su sed y satisfacer su curiosidad según los efectos de la exposición prolongada a hipnotizar y griega. No. Cálmate, Midoriya Izuku. La mente sobre la materia. Contrólate. Eres tú mismo. Enjaulada la bestia. Izuku sonrió torpemente a las dos chicas, haciendo su mejor esfuerzo para no gruñir. Hola. No sabía que venían. Sabía que su sonrisa era forzada. Su expresión, cubierta de una falsa cortesía, apenas podía contenerla. Hola, Midoriya. Kyouka logró saludarlo con la mano. Sus ojos no parecían juzgarlo. Izuku no percibía el miedo en ella. Su expresión corporal parecía reflejar solo sorpresa y curiosidad. Su bestia interior seguía gruñendo, esta vez más interesado en saborear su sangre que en dominar su mente. Intentamos escribirte, pero no contestaste. Queríamos hablar contigo. Izuku asintió ante sus palabras, con la mirada fija en la chica más alta al lado de Kyouka. Yaoyorozu evitó su mirada. Su tez estaba pálida y parecía esforzarse al máximo por no temblar delante de él. Sus ojos vagaron por todas partes, intentando con todas sus fuerzas no captar su mirada. Sin embargo, finalmente lo logró. Sus pupilas negras absorbieron la visión de sus ojos verdes, con los tenues destellos carmesí que los cubrían. Yaoyorozu se disculparía más tarde con todos los que estaban en la playa de Dagobah.
Sin embargo, ahora solo logró huir de la escena, con escalofríos y temblores por todo el cuerpo. Yaomomo. Kyouka intentó correr hacia su amiga, pero algo suave se envolvió en su muñeca y la detuvo. Giró la vista para ver el tentáculo carmesí que la sujetaba, mientras el vampiro sacudía la cabeza de lado. Yaoyorosu-san ha visto algo que preferiría no mostrarle a nadie. La visión puede ser perturbadora. Entiendo su miedo y te recomiendo que la dejes sanar primero. Deja que asimile este asunto. Ahora mismo podría estar propensa a arremeter por miedo. Una fría lógica invadió a Izuku, y los gritos y aullidos de la bestia interior se silenciaron. Kyouka intentó argumentar con sensatez. Que esas cosas no importaban ahora mismo. Que la chica necesitaba una amiga que la ayudara a comprender lo sucedido. Sin embargo, no pudo. La rockera miró a Tokoyami en busca de ayuda, pero el pelinegro se puso del lado del vampiro. Mirar al abismo cuando uno no está listo puede abrumar la mente de los débiles de espíritu. Permitirle experimentar esto sola la ayudará a prepararse para eventos futuros. Estamos destinados a ser héroes. No debemos permitirnos consentirnos demasiado. Ayudaremos cuando sea necesario. Ese momento aún no ha llegado. Kyouka miró fijamente a los dos hombres y procesó sus palabras. No se equivocaban, pero su actitud parecía cruel. O mejor dicho, de personas que habían visto semejante espectáculo innumerables veces. Kyouka dejó que eso le rondara la cabeza un rato. Incluso ella había pasado por la fase de los insultos en la primaria. Los don que modificaban partes del cuerpo, mutantes, eran un blanco frecuente. No tenía tanto problema, primero porque le daba igual lo que dijeran de ella, y sus earhacks no eran lo más raro del barrio. Sin embargo, cuando el rockero pensó en el aspecto que tenían estos dos y lo que aparentemente podían hacer, tuvo mucho sentido. Izuku era un vampiro de pura cepa que podía controlar su sangre a su antojo, y eso era lo que había demostrado hasta entonces en la clase. Sumado a su apariencia, y su altura, hacía que Midoriya llamara la atención. Más Tokoyami tenía la cabeza azabache y podía controlar una amalgama de oscuridad consciente que respondía a su llamada. Tenía una expresión intensa, incluso en silencio, y su voz profunda era algo que podía hacerte temblar si te lo topabas en un callejón de noche. La chica punk cedió ante sus puntos y les hizo un gesto con la cabeza. Vale, tú ganas. Le escribiré luego o algo así, dijo Kyouka exhausta. No te lo tomes como algo personal, Midoriya. Vinimos especialmente para agradecerte por salvarme en la USG, pero supongo que eso ya no viene al caso. Yaomomo estaba, bueno, no sé, quizá provocado porque bebiste sangre de Tokoyami. Señaló a los hombres, removiendo arena con las botas y jugueteando con uno de sus petos. Maldita costumbre, siempre que está nerviosa. Izuku tarareó su acuerdo, sacando unas botellas de agua del contenedor. No me importa, dijo simplemente, ofreciendo las bebidas a sus dos compañeros. Kyouka echó un vistazo dentro de la gran caja metálica y vio todo tipo de equipo para hacer ejercicio, además de una mini nevera. Silbó, lo que hizo reír a Izuku. Ya que estás aquí y terminamos hoy, ¿te unes? Izuku invitó amablemente a Kyouka, trayendo 3 sillas plegables del contenedor. Después de un entrenamiento intenso, es bueno estirarse lentamente para evitar calambres. Como me recupero rápido, solo queda Tokoyami. Podemos sentarnos y charlar mientras termina sus estiramientos. Kyouka se jugueteó con el lóbulo de la oreja, dándole vueltas a la idea. Había venido a agradecerle, y no parecían mala compañía. Aún quería escribirle a Yaomomo y hablar con la chica, pero las palabras de ambos le daban vueltas en la cabeza. Siento que encuentras alegría en mi sufrimiento físico, amigo. Se quejó Tokoyami, mientras comenzaba a hacer la calistenia que Izuku le había enseñado. Tonterías. Puedes hablar con cualquiera de nuestros profesores sobre esto, te garantizo que te darán la misma respuesta. Izuku ignoró las quejas del pelinegro. Mira, incluso te daré una mano. Elige tu música. El vampiro volvió a entrar en la gran caja metálica y sacó una pequeña caja de música inalámbrica. El aparato tenía el estilo de los antiguos reproductores de vinilo, y la vista hizo que Kyouka se sintiera más inclinado a quedarse allí. Algo que pueda infundir esperanza en este observador del abismo para que resista esta tortura llamada estiramiento.
Se quejó Tokoyami, provocando que la rockera y el vampiro se miraran. Izuku le hizo un gesto con el teléfono, pero la chica negó con la cabeza. Izuku tocó su teléfono varias veces, conectándolo a la caja de música y eligiendo una canción. Al instante, la caja cobró vida, el sonido del bajo inició la música, haciendo que la chica punk mirara fijamente al vampiro como si le hubiera crecido una segunda cabeza. El bajo empezó la canción con fuerza, seguido de la batería y luego una nota aguda de guitarra. Era una canción extranjera, con las palabras en inglés altas y claras. Oh, vamos. Steve camina por la calle, con el ala bajadísimo. Kyoka parpadeó, preguntándose si se trataba de una artimaña elaborada o si alguien le estaba tomando el pelo. Tokoyami empezó a mover la cabeza al ritmo de la canción, mientras Izuku se sentaba en su silla y cerraba los ojos unos segundos, lo que le permitía observar atentamente los ejercicios de su amigo. La mecedora todavía estaba en su lugar, mirando fijamente al vampiro y al cuervo. Otro muerde el polvo. Y otro lo hace, otro lo hace. Otro muerde el polvo. La niña sonrió como loca y le envió un mensaje de texto a su madre y a su padre para que se quedaran fuera un poco más. XXX. XXX. La semana siguiente continuó de forma muy similar a la anterior, sin embargo, ahora la presión se sentía en toda la escuela ya que todos se dieron cuenta de que el festival estaba a la vuelta de la esquina. Izuku recogió sus cosas para el almuerzo, tomó su termo y se levantó para salir de clase. O eso haría normalmente, pero en lugar de eso, comenzó a acercarse a las ventanas. Izuku-kun. Uraraka miró al vampiro, preguntándose qué intentaba hacer. Vete a la mierda, cara redonda. Seguro que el maldito chupasangre les tiene miedo a esos cabrones de la puerta. Maldito cobarde. Dijo Bakugou con un tono sorprendentemente cortés, dirigiéndose a la puerta corrediza y descubriendo que estaba bloqueada por una multitud de estudiantes. El rubio entrecerró los ojos, con las manos en los bolsillos del pantalón. La clase 1A comenzó a hablar entre ellos sobre el porqué de la repentina visita de los otros estudiantes, pero Katsuki se burló y se quejó en voz alta. Aún no se han dado cuenta de esto, laméculos. Esperaba que estuvieran enfurruñados antes, pero supongo que los oportunistas encontrarán la manera de decepcionar, aunque no tenía ninguna expectativa puesta en ellos. El rubio parecía ser especialmente brusco con los recién llegados, lo que hizo que el ambiente se tornara agresivo de inmediato. ¿Quién se cree que es? Bastardo. No te creas que eres un crack solo por enfrentarte a unos villanos. Debieron ser muy débiles. Apuesto a que ni siquiera has peleado con ellos. Quejas, burlas y demás comenzaron a llover sobre la clase de heroicidad, y muchos se preguntaban por qué el rubio había hecho tal cosa. No es que al atacante pareciera importarle la multitud de estudiantes enfurecida que estaba afuera. Me da igual lo que digan o piensen de mí unos perdedores. En la cima, toda esa basura no afecta al ganador. Llegaré a la cima y seré el mejor. Eso es todo. Como una declaración de guerra, Bakugou avivó el conflicto y lo alimentó con gasolina. Algunos quedaron atónitos con su discurso, otros completamente disgustados. Si creen que valen algo, pruébenme. Alcancen mi nivel antes de que puedan decir tonterías. Cuando ustedes, pedazos de mierda, hagan eso, entonces consideraré perder el tiempo con sus palabras vacías. La última declaración casi causó un caos entre los estudiantes, pero alguien sobresalió. Se oyeron aplausos cuando dicha persona se abrió paso entre la multitud que abarrotaba las puertas del 1A. Con el pelo morado, ojeras y una sonrisa maliciosa, Hitoshi Shinzo se acercó sin miedo al atacante. Quería ver a los supuestos superpoderes especiales de la OA, pero si esto es lo mejor que tienen, supongo que será bastante fácil. Con sarcasmo casi destilando su voz, el adolescente de cabello morado sonrió con suficiencia a toda la clase dentro. Se rumorea que quienes destaquen en el festival ascenderán de clases regulares a heroicas. Y también existe la posibilidad de que quienes no pasen la prueba de heroicas sean degradados. Supongo que mi trabajo será bastante fácil, si esto es lo que llaman material para héroes. A medida que la tensión aumentaba, Izuku decidió largarse. Sin embargo, la voz que hablaba en la puerta le resultaba bastante familiar. Robador de mentes. Tomador de voluntades. Fuente de poder.
Sangre deliciosa. La fría lógica y el instinto puro se intensificaron en la mente del vampiro al recordar los eventos que llevaron al desarrollo de una de sus habilidades más poderosas. La jaula de su mente se tensó al máximo, y la bestia interior aulló de alegría absoluta ante la presencia del devastador de mentes. ¡Qué honor! Tenía que beber al menos un sorbo, por los viejos tiempos. Izuku no pudo contener la intención asesina que emanaba de su cuerpo. Un escalofrío recorrió la espalda de innumerables estudiantes, aunque la mayoría no pudo identificar la causa de la inquietud. La cabeza de Bakugou se estrelló contra Izuku. El rostro del rubio era una mezcla de furia voraz y creciente excitación, el bombardero con ganas de pelear. «Hazlo, maldito bastardo. Dame la excusa». Todoroki se levantó de su silla, con una ligera neblina helada envolviendo su brazo derecho mientras miraba al vampiro. ¿Qué, tanta intención, tan propio de él? Yaoyorozu parecía a punto de vomitar todo lo que tenía en el estómago. No puedo. Izuku continuó saliendo de su clase por la ventana, pero en lugar de caer, comenzó a subir. Llegó a la azotea en cuestión de segundos, con la boca llena de saliva mientras sus colmillos le picaban como locos. Apretó la boca con tanta fuerza que temió haberse roto los dientes. El himomante abrió inmediatamente su termo y vertió el contenido en su garganta, bebiéndose todo el frasco de 1 litro en segundos. No es suficiente. Más. Sus dedos casi rompieron la pantalla de su teléfono mientras un mensaje era escrito frenéticamente rápido. Izuku sintió que otra peculiaridad se desmoronaba, cediendo ante su poder. Sin embargo, necesitaba energía para seguir haciéndolo. Al ver ese rostro familiar, el que inició su búsqueda de nuevos poderes, la sed lo golpeó con la fuerza de un camión a toda velocidad. ¡Qué ansia de poder! Sangre. La prueba de la vida, esa que fluye por todos nosotros. La quiero. Lo quiero. Llegó una respuesta, que ignoró por completo. Poco después, logró avistar un dron que volaba en círculos a su alrededor. Intentó domar su bestia interior, y la jaula en su mente se rompió bajo la repentina y poderosa tensión. El vampiro escuchó que la puerta de acceso a la azotea se abría, siendo Kyoka el que entró en su vista en lugar de la persona que él había imaginado. No. No. Ahora no. Un gruñido escapó de su garganta mientras Izuku parpadeo se lanzaba contra la chica, sin permitirle siquiera ayudarlo. Estaba sobre ella, agarrándole ambas muñecas con una mano y levantándolas por encima de la cabeza, casi chocando contra la pared del acceso. Estaba en un estado de euforia, instintos de cazador a toda marcha, al ver a su primera donante de sangre abrazada. Miró fijamente a Hirou a los ojos, acariciando las puertas de su mente en su aturdimiento con hipnotizar. Sus orejas se alzaron para atacar, pero pequeños hilos de sangre salieron de su cuello y se enredaron con sus lóbulos atacantes. El vampiro se acercó, percibiendo su aroma al oler su cuello, rebosante de vitalidad. Es una chica tan buena. Nos siguió escuchando a un solitario. Seguro que vendrán otros. Abrazo rápido. Ni una pizca de dolor para ella. Agentes afrodisíacos y adormecedores inundaron su saliva mientras Izuku se acercaba al cuello expuesto de la chica rockera, el vapor salía de su boca cuando se abrió para morder, un coro parecido a una orquesta comenzó a sonar en su mente mientras Izuku se acercaba a la arteria llena de sangre rica en oxígeno. Sus colmillos perforaron ligeramente el cuello expuesto antes de que Izuku retrocediera, liberando a Kyoka y dándole la espalda, deseando poder arrancarle la garganta. Casi intentó hacer eso mismo, sus uñas crecieron a voluntad. Sanaría, solo necesitaba dolor para distraerse de la sed. Regresen. Deleiten con su sangre. Era nuestra. Nuestra. No lo fue, joder. Otra persona entró por la puerta, esta vez la ayuda que necesitaba. Mei corrió a su lado, sin perder tiempo en palabras. Simplemente apoyó la espalda contra su pecho, y sus manos se apresuraron a sujetarla mientras le perforaba el cuello con la misma combinación de químicos en la boca que casi le había hecho a Kyoka. Sangre fresca pronto llenó su boca, calmando al instante la furiosa tormenta que se desataba en su mente. La punk rockera seguía acercándose, seguramente para llamarlo la atención por el monstruo que era. Podía hacerlo, era su derecho. Él no podía sostener su mirada, con los ojos hundidos en los mechones rosados de Mei.
Una mano se posó sobre su hombro, agarrándolo mientras dos gatos tocaban su cuello y su pecho, emitiendo vibraciones directamente hacia él. Está bien. Tómalo con calma. Todo está bien. No merezco gente tan buena, reflexionó mientras bebía de Mei y ella y Kyouka lo consolaban. Qué patético, ¿verdad? ¿Qué monstruo eres? Creíste que era otro capítulo de sangre para el dios de la sangre, pero era yo. Hoja de personaje. Estudiante. Midoriya Izuku. Edad. 16. Don. Ancestro verdadero. Tipo de sangre. O. Preferencias alimentarias. Katsudon de cerdo, sangre fresca y café. Izuku posee un don mutado completamente diferente al de sus progenitores. Mientras que su madre posee atracción de objetos pequeños y su padre aliento de fuego, el don del adolescente ha mutado para convertirse en algo mucho más. Midoriya Izuku, un vampiro con control absoluto sobre su sangre, lucha constantemente con los instintos innatos con los que nació. Recientemente, el adolescente descubrió que su cuerpo también puede cultivar y emular diferentes factores de peculiaridad que se adquieren mediante el consumo de sangre fresca. Los efectos de los factores de peculiaridad que consume Izuku nunca serán más fuertes que sus contrapartes originales, pero afectan al vampiro de forma diferente, mutando para beneficiar al joven depredador. Por lo tanto, no se garantiza que los factores de peculiaridad que consume Izuku tengan el mismo efecto que sus orígenes. Los acontecimientos recientes llevan a Izuku a creer que su don posee cierta sensibilidad, o la chispa de la conciencia, ya que alimenta los deseos más oscuros del emomante, siempre en busca del control sobre el adolescente racional. A esto es a lo que Izuku se refiere como la bestia interior o la bestia interior. Es lo que el vampiro esconde en lo profundo de su mente tras la jaula de voluntad de hierro que es su mente. Los factores externos pueden influir en la mutación de estos factores peculiares, y todos ellos se alimentan del don primario original, ancestro verdadero. Cuanto más Izuku absorbe y muta, más fuerte se vuelve, lo que también contribuye al fortalecimiento de sus instintos de cazador. Factores peculiares cultivados actualmente. Verdadero ancestro, Midoriya Izuku. Hemomancia, hemomancia avanzada. Regeneración, regeneración de alta velocidad, regeneración real. Instintos de cazador, sentidos mejorados. Desmontaje genético vampírico, identificación / extractor / emulador de factores peculiares. Sun, Hatsune Mei. Visión mejorada, hasta 500 metros. Completamente desarrollada. Lavado de cerebro, Itoshi Shinzou. Hipnotizar, actualmente en su máximo progreso de cultivo. Factor de peculiaridad extremadamente complejo. Requiere otros factores de peculiaridad para alcanzar su máximo rendimiento. Ropa de sangre, mancha asesina de héroes / Chisomi Kaguro. Coagulación. Completamente desarrollado. Factor peculiar disponible para mutación corporal y experimentación. Borrado, Proero era Seread / Aizawa Shouta. En cultivo, el factor peculiar aún no está disponible. Es extremadamente complejo. Sombra oscura, Tokoyami Fumikage. En cultivo, se desarrolla a un ritmo rápido debido a la alimentación constante del mismo material genético. Absorción de impactos más hiperregeneración, no Wantial Migt. Mitigación de impactos, completamente desarrollada. Factor de peculiaridad disponible para mutación corporal y experimentación. Regeneración auténtica, plenamente desarrollada. Se utiliza para mejorar la regeneración natural. Carga de electricidad, villano eléctrico en ataque uso. En cultivo, desarrollo lento debido a muestra pequeña. Deformación, Kurohiri. Parpadeo, actualmente en su máximo progreso de cultivo. Su factor de peculiaridad es extremadamente complejo. Requiere otros factores de peculiaridad para alcanzar su máximo rendimiento. Decadencia, Shigaraki Tomura. En cultivo, se requiere más tiempo para la maduración del factor peculiar. Factor peculiar extremadamente complejo. Atracción de pequeños objetos, Midoriya Inko. Solo requiere otra pequeña muestra debido a la memoria genética antigua. La alimentación previa con sangre fresca se utilizó para cubrir los requerimientos nutricionales. Endurecimiento, Kirishima y Hirou. Escudo endurecido por la sangre, completamente desarrollado. Factor de peculiaridad disponible para mutación corporal y experimentación. Conectores de orejas, Kyouka Hirou.
En cultivo, desarrollo lento debido al tamaño reducido de la muestra. Factor peculiar aún no disponible para su uso. Izuku no tardó mucho en recuperar la conciencia tras beber la sangre de Mei, pero el vampiro seguía abrazando a la mecánica, evitando con la mirada a la roquera que estaba justo detrás de él. Sentía como si hubiera pasado una eternidad, pero su mente le decía que solo habían pasado unos minutos. Aún quedaba tiempo de sobra para la hora del almuerzo, mucho más para que Lemomante intentara explicarle su metedura de pata a su compañero. Sin embargo, la pregunta del millón era precisamente eso. ¿Cómo se suponía que iba a explicarle a alguien más la sed innata que sentía? Sus brazos se apretaron un poco alrededor de su amiga mecánica, y el vampiro olió otra vez su aroma para calmarse. El espeso aceite de motor que se adhería a su piel lo apaciguaba de maravilla. Eso y su aroma femenino eran algo a lo que estaba acostumbrado, como un puerto seguro en las aguas turbulentas de su mente. Bueno, quiero decir, eso sí que fue algo distinto, escuchó los torpes intentos de Kyoka por conversar, sus dos penes retirando el contacto de su piel. El vampiro extrañó al instante su suave y relajante vibración. La chica se alejó unos pasos, lo justo para retroceder de un salto por si hacía algo, pero lo suficientemente cerca como para que pudiera sentirla fácilmente. Supongo que ya estás bien, ¿verdad, Midoriya? Abrió la boca para responderle, con la voz más grave de lo habitual. Lo siento, no se suponía que hubiera sucedido. Incluso ahora, tras haberse calmado, Izuku aún podía sentir los susurros de la bestia interior, el roce bajo y áspero que lo incitaba a atacar la mecedora una vez más. Encadenó sus pensamientos con acero frío, y la voz en su mente se apagó. Por ahora. Sí, lo supuse. Kyoka dejó que uno de sus brazos colgara flácido mientras el otro lo sostenía. El ambiente incómodo aún reinaba entre ellas. El aroma a sangre recién extraída llamó la atención del vampiro, quien bajó la mirada hacia Mei, quien seguía extrañamente quieta en su abrazo. Eso le ruborizó el rostro. Un leve rubor delató sus sentimientos mientras su mente finalmente se percataba de su situación. Le dio un último lametón al cuello de la mecánica. Su saliva, llena de sangre, recubrió el cuello para ayudar a detener la hemorragia de las dos pequeñas perforaciones que adornaban su tierna piel. Seguramente lo hacía parecer un pervertido, pero ya lo solucionaría más tarde. Muchísimo más tarde. Preferiblemente cuando pudiera encontrar una excusa creíble. Se separó lentamente de Atsume, casi gimiendo al no sentir su calor corporal cerca. ¿Cuándo se había vuelto tan patético? El Imomante se preguntó mientras se erguía en toda su altura. Se giró e intentó mirar a su compañera a los ojos, preguntándose si escucharía lo que dijera. No había huido del lugar, horrorizada, así que atribuyó una a sus posibilidades, por mínimas que fueran. Te debo una explicación por lo que pasó. Dijo en lo que esperaba fuera un tono amable. Su voz aún más grave de lo habitual. La chica levantó una mano para detenerlo, con el rostro aún inmóvil, pues no tenía ni idea de qué esperar en semejante situación. No, no me debes nada. Las cosas pasan, no pasa nada. Kyoka intentó ser despreocupada, aunque sonaba algo rígida. Izuku negó con la cabeza, respirando hondo y exhalando con cansancio. No, estas cosas no pasan por casualidad. Por favor, al menos déjame disculparme. Era un desastre en el aspecto social, pero sabía que algunas cosas debían hacerse. Inclinó la cabeza y el torso juntos, esperando que, aunque ella no lo perdonara, al menos escuchara su disculpa. Por favor, perdona mi error al controlar mis instintos y atacarte, Kyoka-san. Si hay algo que pueda hacer para compensarte, por favor, dilo. La Punk intentó decir algo para que el vampiro se detuviera, pero supuso que seguiría insistiendo. Empezó a manipular torpemente uno de sus hacks, preguntándose qué se suponía que debía hacer en semejante situación. Sí, supongo. Dios mío. ¿Por qué tienes que ser tan rígido? Ay. ¿Te estás disfrazando de herida? Se quejó, acercándose a él y tocándole el hombro. Vamos, para allá. Si alguien ve esto, podría tener una impresión equivocada de nosotros. El rubor tiñó el rostro de la roquera, mientras su mano derecha giraba constantemente su audífono mientras intentaba pronunciar las palabras. Conformémonos con que me debes un favor, ¿de acuerdo?
Rápidamente llegó a un acuerdo, lo que hizo que Izuku finalmente se detuviera con su reverencia. El vampiro alzó la vista y se encontró con sus ojos morados amatista, mientras ambos se miraban en silencio. Entonces, el vampiro casi se desploma en el suelo cuando la chica de antes saltó sobre su espalda. Izuku. Cuéntame con detalle cómo sucedió esto. Vamos, detalles. Necesito la información, podría tener otro bebé listo para ti. La gravedad de la situación se desvaneció cuando Izuku y Kyoka dudó al comprender lo que habían oído. El vampiro sabía a qué se refería Mei. Llevaba bastante tiempo con ella. Su compañero, sin embargo, no sabía nada del asunto. Mei. ¿Qué te dije sobre el fraseo? Bebé. La mona grasienta que colgaba del lomo de la vampira ladeó la cabeza, sus pupilas bifocales se ajustaron a la mirada de la otra chica, preguntándose si habría dicho algo raro. Cierto, Izuku mencionó que hablar de bebés incomodaba a la gente porque malinterpretan con facilidad. La radiante sonrisa en el rostro de Atsume se amplió aún más, si es que tal cosa era posible, y asintió rápidamente. Sí, lo entiendo. Tengo una idea para un objeto de apoyo para ti. Listo, así está bien, ¿verdad? Atsume estaba tan estática que casi vibraba en su posición sobre el lomo del vampiro. Y para ella también. ¿Sabes cómo funciona su don? Oye, tú. ¿Cómo funciona tu don? ¿Qué puede hacer? Y así, Mei se deslizó de su lomo para invadir el espacio personal del mecedor. El cambio de humor fue bastante drástico, pero fue un alivio para el vampiro cuando Mei empezó a acosar a Kyoka, lanzándole preguntas tras preguntas, sin esperar respuestas, mientras le lanzaba otra andanada de preguntas. Kyoka se giró para mirarlo, con los ojos implorando ayuda al vampiro. Él asintió, acercándose a las dos chicas. Sus manos recogieron a Mei, cargándola sobre su hombro derecho como quien lleva una bolsa. Basta, Mei. Deja que Kyoka-san respire antes de interrogarla así, dijo, cargando fácilmente a la mecánica. Ella se retorció en su agarre, esforzándose por alcanzar el suelo y acosar una vez más a la punk con 1.000.000 de preguntas. Kyoka exhaló un suspiro cansado, agradeciendo al emomante con un gesto de la cabeza. Él respondió con el mismo gesto, sujetando firmemente a Atsume por la cintura con la mano derecha. Ahora que el ambiente estaba un poco más tranquilo, Izuku pensó que podría explicarle lo sucedido y presentarle a Mei a su compañero de clase. Quién sabía, tal vez congeniaran y se hicieran amigos. Kyoka-san, esta es Atsume Mei, una amiga mía del curso de apoyo. Le entusiasma mucho construir y crear objetos de apoyo, así que ten paciencia si se emociona demasiado. Los presentó, mientras la mecánica miraba a Hirou con su sonrisa casi maniática. Mei, esta es Kyoka Hirou-san, una compañera mía del 1A. Su presentación para Kyoka fue simple y breve, considerando que no la conocía mucho, salvo que tenía el oído sensible y disfrutaba de la música clásica. Encantado de conocerte. El rockero aún estaba un poco desconcertado con estos dos, considerando lo sucedido hasta el momento. Y solo era un almuerzo. XXX. XXX. Tras presentar a su amigo a su compañero de clase, el trío pasó el resto del almuerzo en la azotea, charlando tranquilamente. Si bien seguía siendo un poco incómodo, era mucho más llevadero. Cuando la campana del colegio dio el final del recreo, los estudiantes se fueron a sus respectivas clases. Mientras Izuku y Kyoka regresaban lentamente a su aula, el dúo continuó en silencio. Casi entraron juntos, cuando la rockera se dio cuenta de algo. Todos sus compañeros habían visto a Izuku salir por la ventana, y probablemente notaron que ella se había apresurado a ver cómo estaba. Fue un gesto de preocupación, pues su audición mejorada le permitía captar los detalles más sutiles. Sin embargo, ese no era el caso de la mayoría de sus compañeros, y considerando que se trataba de una preparatoria, incluso para aspirantes a héroes, ya podía oír los susurros de algunos de sus compañeros si entraban juntos. Así Domina fue probablemente la persona más fácil de adivinar para Kyoka, ya que sería del tipo que disfruta de los chismes de chicas, y eso significaba burlas ridículas ya que la chica rosa la molestaba constantemente con el tipo de burlas de novio. Por lo tanto, para evitar problemas, Kyoka se detuvo frente a la puerta, ya que era ella quien los guiaba de regreso.
Se giró para encontrarse con su compañero, preguntándose si captaría el mensaje. Sus ojos se clavaron en sus ojos, intentando transmitir el mensaje sin palabras. Él la miró con curiosidad, preguntándose por qué se había detenido. Claro que el vampiro no captaría las señales sociales. Bromeó mentalmente, mirando a la puerta y luego a él. Tardó unos segundos, pero al final pareció haber captado su mensaje. Kyoka se sintió un poco mal, pues parecía que no quería que la relacionaran con él, pero era por el bien de ambos. Nunca subestimes el poder del chisme entre los estudiantes de preparatoria. La secundaria le había enseñado esa lección, y quizá a él también. Izuku asintió y retrocedió unos pasos. Abrió la puerta y entró, cerrándola y caminando hacia su asiento. Yaoyos Rosuya estaba sentada, con el rostro preocupado por ella mientras Kyoka se acercaba. ¿Dónde te has metido, Hirou-san? Estaba empezando a preocuparme por ti. Dijo Momo, casi como una gallina preocupada por sus polluelos. Kyoka agitó la mano sin preocuparse, sentada en su silla con cara de indiferencia. ¿Qué te ha puesto así, Yao Momo? Preguntó la mecedora al oír que la puerta se abría y entraba Izuku. Sus amigos lo saludaron, y algunos de sus compañeros de clase lo miraron con curiosidad. Con razón, había huido por la maldita ventana. Ella justificaba su curiosidad. ¿Qué? Lo sentiste, ¿verdad? Chilló Momo, intentando susurrar y mirar discretamente al vampiro. ¿Viste lo que Midoriya-san le hizo a Tokoyami-san en la playa? Sí, lo había visto. Era sorprendente, sin duda, pero ya le habían explicado la situación. Kyoka intentó explicárselo a Momo, pero la chica alta había evitado la conversación. Esto frustró un poco a la rockera, pero no pudo obligar a la chica rica a hacerse amiga del vampiro residente de la clase. Hiro estaba a punto de repetir el mismo argumento, que habían acordado beber sangre, pero Cemento Sensei entró en el aula y la mayoría de la clase se quedó en silencio para que comenzara la lección. Sin embargo, lo que ella no notó fue la expresión de ojos abiertos que Yaoyorozu le envió, cuando la chica rica notó un pequeño tinte de rojo carmesí que manchaba ligeramente el cuello del rockero. 2 agujeros redondos eran la fuente del sangrado insignificante. XXX. XXX. La última semana previa al festival escolar fue algo caótica en la escuela, ya que la tensión aumentaba. Quienes dejaron todo para las últimas horas se apresuraron con los preparativos lo mejor que pudieron. El festival se centró principalmente en las actividades físicas, pero eso no significó que se descuidaran los demás cursos. UA era la mejor escuela de héroes de Japón. Cualquiera de sus cursos representaba una gran oportunidad. El vampiro era más consciente que nunca de ello, pues tenía que ser el responsable del horario de sueño de Mei. Ya le había dado a Tokoyami sus últimas instrucciones. Le había dado al adolescente pelinegro algo de privacidad para que trabajara en lo que quisiera mantener oculto hasta el festival. Su entrenamiento, aunque productivo, también los expuso bastante, ya que Izuku no había tenido la oportunidad de modificar su propiedad en la playa de Dagoba. La mantenía limpia y casi sin basura, pero de vez en cuando, se veían algunos desechos arrastrados por la corriente. No podía precisamente probar suerte con la construcción amateur. Después de todo, no era constructor. Intentar ser tacaño con algo que usaría constantemente sería extremadamente perjudicial, incluso peligroso si invitaba a alguien. El vampiro había estado buscando algunas constructoras, pero la mayoría de las que encontró eran excesivamente caras. Tendría mucho tiempo para trabajar en eso, así que el emomante dejó el asunto de lado y se concentró en asuntos más importantes. Eso significaba que Izuku estaba en casa. Más concretamente, estaba en su habitación, examinándose la mano derecha como si albergara la clave de los misterios del universo. La extremidad estaba perfectamente bien, si uno ignoraba las marcas negras que se extendían lentamente por toda ella, dibujando patrones sin sentido a lo largo de su brazo y mano. Tenía suerte de que Mei estuviera en la cocina, comiendo según sus órdenes. La chica era un reto, pues había pasado las últimas 12 horas corriendo sin nada en el estómago, salvo café, mientras realizaba ajustes de último minuto para su equipo de soporte aprobado. Había tenido que usar hipnotizar con moderación. Las órdenes específicas le aseguraban que pasaría al menos una hora antes de que se le permitiera levantarse de la mesa.
Sal de esta habitación y dirígete a la cocina. No te vayas de allí hasta que hayas comido lo suficiente para compensar tu horrible hábito de trabajar en exceso, señorita. Un método un poco forzado, pero a menos que uno estuviera dispuesto a hacerlo, Mei se esforzaría al máximo por seguir obsesionada con el trabajo hasta desmayarse por agotamiento o falta de nutrientes. Era así de dedicada a su trabajo. No era como si pudiera reprenderla demasiado, ya que el propio Izuku era culpable de ese tipo de comportamiento, así que la dejaba un poco suelta. Volviendo al tema, se rió entre dientes ante el juego de palabras. Izuku continuó observando las sombras que se movían sobre su extremidad. Se sentían extrañamente materiales, su consistencia sobre su piel le aseguraba que eran sólidas y no un simple efecto visual. Hizo un pequeño experimento. Dejó que la sangre brotara de su piel por los mismos puntos donde se mezclaban las sombras. Ambas se entrelazaron para formar una extraña mezcla de carmesí y negro, casi como tinta turbia. Ejerciendo más poder, el vampiro logró que la inusual mezcla tomara la forma de un tentáculo, controlando su creación sin problemas. Las sombras negras eran lo suficientemente tangibles como para ser manipuladas. El regalo del maestro de las bestias de las sombras. Su poder también es nuestro. Las sombras están bajo nuestro mando. Semejante poder solo se espera de nosotros. Dignos. Somos dignos de esto. Los susurros en su mente también se aclararon mucho. Los instintos de cazador eran principalmente un sentido, algo similar a la vista o el oído. A lo sumo, se considerarían un sentimiento, los aspectos más oscuros de ancestro verdadero. Las raras veces que se le presentaban con claridad eran cuando Izuku se encontraba bajo gran estrés emocional o con las hormonas alborotadas. Que su don se explicara con tanta claridad era un poco extraño y aterrador. Que la bestia interior tuviera ahora tanta sensibilidad preocupaba al vampiro. Izuku recuperó su sangre, dejando solo el tenebroso zarcillo que le recorría el brazo. Observó fijamente el zarcillo, con sus ojos esmeralda teñidos de carmesí, clavados en la energía barra materia negra que cambiaba constantemente, pero permanecía inmóvil. Y entonces, por una fracción de segundo, el vampiro sintió como si algo le devolviera la mirada. El adolescente de cabello verde dispersó la sombra sobre su brazo. La sensación de la materia negra recorriendo su cuerpo era extraña. Subió rápidamente por su brazo, deslizándose por su torso y piernas hasta acumularse sobre su sombra. La materia negra se acumuló rápidamente y se fusionó con su sombra hasta que no se vio diferente de lo habitual. ¿Qué he desarrollado esta vez?, se preguntó Izuku, reclinándose en su silla y mirando al techo en busca de respuestas. Ninguna acudió al vampiro esta vez. El mero zumbido del poder que corría bajo su piel era lo único que podía sentir. Mientras estaba sentado allí, pensando en qué haría con su recién adquirido poder, el adolescente sintió que se abría la puerta de su habitación y Atsume entró lentamente en un inútil intento de colarse y trabajar a sus espaldas. Arqueó una ceja, fingiendo no haber notado que su mano se extendía sobre su escritorio mientras gateaba a cuatro patas con la esperanza de que no la alcanzara. Su mano se extendió lentamente hacia el escritorio, acercándose cada vez más para agarrar las botas en las que había estado trabajando antes de que él la interrumpiera. Sus dedos rozaron la superficie metálica del calzado antes de detenerse por completo, con un tentáculo carmesí enredándose en su muñeca. Mei giró la cabeza lentamente para examinar la extremidad capturada antes de intentar por última vez recuperar su trabajo. «Es todo nada», gritó la mecánica, levantándose rápidamente y saltando hacia su objetivo. Para su mala suerte, solo logró menearse inútilmente suspendida en el aire mientras otros 3 gruesos zarcillos de sangre la agarraban. Giró la cabeza para mirar a Izuku. Una mancha de salsa en la comisura de su boca indicaba que al menos había comido antes de volver corriendo a intentar hacer otra cosa. Mei, dijo sin ninguna emoción perceptible en su voz, simplemente mirando a la chica. Suku, respondió ella, con su sonrisa habitual aún fija. El vampiro suspiró, frotándose el puente de la nariz con la mano izquierda, mientras la derecha la sostenía con su poder. ¿Qué intentabas hacer?, preguntó, bajándola lentamente al suelo. Trabajar, respondió Mei con la cara más seria y limpia posible. Incluso ahora que tenía toda su atención puesta en ella, parecía que quería correr a por las botas. ¿Qué acordamos?,
Preguntó, acercándose a ella hasta quedar a un brazo de distancia. Mei parecía a punto de quejarse, levantando los brazos con exasperación antes de cruzarlos bajo el pecho. Que no se suponía que me esforzara demasiado. Pero estoy a punto de perfeccionar el mecanismo de refuerzo de mis botas. Me permitirán saltar 10 metros más. Además, el gel absorbente cinético necesita algunas pruebas, ya que esperaba ponerlo en tu próxima mejora de traje, así que pensé que qué mejor manera de probarlo que durante el festival escolar. Además, todas esas compañías de apoyo se morirán por probar mis bebés. Dejar que Mei desarrollara sus ideas solo te llevaría a aceptar cualquier petición ridícula que consiguiera sacarte, algo que ella era bastante buena simplemente por el hecho de que te molestaría hasta que prometieras hacerlo. Por lo tanto, cuando Izuku notó que la chica se deslizaba lentamente sobre el escritorio, él también siguió acortando la distancia. Aunque ella le agarrara las botas, no la dejaría escapar. Incluso ahora, ella planeaba engañarlo para que trabajara en un producto terminado. Así, ambos finalmente llegaron al escritorio. Mei tenía el trasero pegado al escritorio de madera. Izuku había acortado por completo la distancia entre ellos mientras ella seguía lanzando ideas y proyectos a un ritmo que incluso un Chris Vector 45 AP envidiaría. Él solo asintió y la escuchó, con las manos listas para atraparla en cuanto intentara su truco. No tardó mucho en intentarlo, pero falló al instante. En cuanto sus manos volvieron a tocar las botas, los tentáculos de sangre de Izuku las desprendieron, y las manos del vampiro se aferraron a los costados de la chica. Izuku notó entonces que estaban demasiado cerca, y sus pechos rozaron ligeramente el suyo. La vista era tentadora, ahora que no le preocupaba que Mei huyera a trabajar. Estaba limpia de suciedad, grasa o aceite de motor, tan habituales, y salvo la mancha de salsa en la comisura de la boca, olía tan limpia como el día de su primera vez. Bueno, con unas horas de sudor, más o menos, mientras trasteaba con su equipo, pero el aroma era tan atractivo, lleno de sus feromonas, que era un milagro que no lo hubiera notado antes. Mei entonces acortó la distancia que lo separaba, apoyándose en su pecho, incluso con sus manos sujetas por sus tentáculos de sangre. La imagen comenzó a encender una llama de calor en el vampiro. Parecía que no era el único que se sentía así, pues el rostro de Mei ahora lucía un rubor intenso que le cosquilleaba cada nervio, enviando relámpagos a través de él. Para ser honesto, no estaba pensando en el trabajo para nada. Desde que bebiste de mí en la azotea de la escuela, me siento así. Su respiración era entrecortada, jadeando mientras se retorcía contra el suyo, provocando a Izuku con sus atributos femeninos. Recordó que en ese momento, su boca se llenó de saliva impregnada de afrodisíaco, pues su objetivo había sido Kyouka, antes de aclararse la mente. Ahora, la neblina rosada de la lujuria estaba llamando, y su nombre era Atsume Mei. Intenté concentrarme en el trabajo, pero entonces aparecías en mi mente y ya no podía concentrarme. ¿Podemos? Mei no terminó su pregunta, pero tampoco le hizo falta. Izuku llevaba un tiempo dejando de lado el tema de su primera vez teniendo sexo, ya que Mei nunca lo había mencionado ni le había dado importancia. Era un acto íntimo, sin duda, pero hacía tiempo que no tenían límites firmes en su relación. Por eso Izuku no había intentado tener sexo con Mei de nuevo, preguntándose qué se suponía que debían ser. ¿Tienes que complicar esto más? Nuestra compañera desea intimidad. Abrázala. La bestia interior se quejó desde lo más profundo de su mente, avivando aún más su lujuria por Mei. Verla prácticamente rogándole, con las manos atadas y a su antojo, le provocó una alegría bastante sádica al emomante. Dejó que los pensamientos complejos que llenaban su mente se acallaran por ahora, asintiendo a su petición mientras tomaba sus labios. El beso provocó que la chica emitiera un gemido intenso y satisfecho. Sus tentáculos aflojaron su agarre en las muñecas de Mei, permitiéndole desabrochar los botones de su mono, dejando la prenda caer al suelo. Mientras tanto, ella empezó a pasar las manos por debajo de su camisa, masajeando los músculos de su torso. Una de las manos del vampiro se dirigió a su escritorio, abrió uno de los cajones y rebuscó en él durante unos instantes antes de encontrar lo que buscaba. La última vez, se había dejado llevar por la locura y las prisas, arriesgándolos a ambos en su aturdimiento lujurioso. Esta vez, sin embargo, Izuku estaba preparado.
Solo era más vergonzoso cuando el dependiente de la tienda de conveniencia no dejaba de mirarlo a él y a la caja de condones con aire interrogativo. Olvídense de ese ridículo artilugio. Toquemos su carne viva. Desháganse de esa goma inútil. Le costó un esfuerzo colosal no escuchar la idea, abrir la caja y sacar uno de los muchos paquetes. Esta vez no hay ecchi, lo siento muchachos. XXX. XXX. A la mañana siguiente, Izuku se despertó sintiéndose increíblemente renovado. Salió de la cama lentamente. La luz de la mañana llenaba su habitación perezosamente, como si percibiera el estado de ánimo del emomante. Un gemido resonó en su habitación. El olor a ronco le infundió ideas. Negó con la cabeza, esperando despejar los pensamientos lascivos. Se dirigió a la ventana y la abrió para ventilar la habitación y, con suerte, evitar cualquier otra idea extraña. El vampiro echó un vistazo a la caja tirada descuidadamente que cubría el suelo de su habitación, y la encontró vacía. Dejándolo para más tarde, regresó a su cama. La visión de la chica desnuda casi despertó su lujuria de nuevo. Tenemos que asistir al festival. Luego, cálmate, Izuku. Negó con la cabeza, tocando a la chica que dormía en su cama. Mei, despierta. La llamó, y la chica se quejó y le dio la espalda. Izuku arqueó una ceja con aire interrogativo, preguntándose si era perezosa o si de verdad estaba cansada de sus actividades nocturnas. Miró su despertador y, al ver que aún les quedaba tiempo antes de ir a la escuela, el vampiro dejó que la chica descansara. Tomó su toalla y se dirigió sigilosamente al baño, con la esperanza de que su madre aún estuviera dormida. Ella le había prometido que estaría presente en su actuación, incluso cuando todavía estuviera trabajando. El vampiro se aseguró de poner la ducha en frío, disfrutando de la sensación del agua fría corriendo por su cuerpo. Además, era una ventaja que calmara casi por completo el calor matutino de antes. Izuku se tomó su tiempo en la ducha, saliendo con la toalla alrededor de la cintura, y se dirigió a la cocina para empezar a preparar su desayuno. El imomante optó por algo sencillo. Abrió la nevera y cogió unos huevos. Los dejó en la encimera mientras buscaba el resto. Pan con mantequilla y, en la tostadora, huevos friéndose y café preparado, Izuku estiró el cuello hacia un lado, emitiendo un chasquido y moviendo la sartén, mientras los brazos de Mei lo rodeaban, apretándose contra él. Rayos, qué bien huele, Zuku. La mecánica apoyó la barbilla en su hombro derecho, poniéndose de puntillas para ver su cocina. No era nada sofisticado, pero al menos se enorgullecía de poder preparar un buen desayuno. Gracias, dijo, girándose lentamente y llevándose la sartén. Mei seguía pegada a él, siguiéndolo perezosamente mientras se acercaba a la mesa de la cocina, con los platos ya preparados para los tres. Sirvió una porción a cada plato y luego fue a buscar la tostadora que acababa de terminar su trabajo. Con la comida lista, Izuku intentó ir a su habitación. Sabes que no puedo moverme con tu espalda pegada a mí. La chica lo ignoró, rozando su mejilla contra su espalda. Siempre puedes hacer ese truco del tentáculo que hiciste anoche. Su comentario hizo que el emomante se sonrojara un poco, y el recuerdo de ese acto en particular volvió a la superficie. Al menos come algo antes de salir. Solo necesito un cambio rápido. Gruñó levemente, intentando complacer el estómago de la mecánica. Pareció funcionar bien cuando Mei se bajó de su lomo y se sentó a comer. Izuku se giró para comprobar que estaba comiendo como es debido, observándola. Solo llevaba una de sus camisetas. La ropa, unas tallas más grande que ella, hacía la vista interesante. Le picaban un poco los colmillos, pero se controló y regresó a su habitación. Unos minutos después, el vampiro regresó a la cocina, vestido con su uniforme de la UA. Mei había terminado de comer y ahora estaba holgazaneando en el sofá de la sala, jugando con su teléfono. Izuku negó con la cabeza, se dirigió al mini nevera y cogió unas bolsas de sangre para beber junto con la comida. Comió rápidamente, tomando también su teléfono y revisando algunas publicaciones. Parecía que todos estaban emocionados por el evento, considerando que su muro de redes sociales era el centro de atención. El vampiro seguiría haciéndolo hasta que se acercara su hora de partida, pero sus ojos se posaron en Mei, que estaba de vuelta en el sofá. Ella seguía en la misma posición, despatarrada sobre él.
Solo un pequeño detalle del sombrero le llamó la atención. Su camiseta se le subió hasta las caderas, revelando que no llevaba nada debajo. Resopló, conteniendo su lujuria. Mei, ¿qué tal si te preparas para que nos vayamos? Sugirió, con un dejo de fastidio en la voz. Ella gimió, pero siguió con su tono, arrastrándose lentamente hasta su habitación. No olvides ducharte también. Sí, papá. Voy a fingir que no escuché eso, dijo Izuku, con las manos sobre la boca y su taza olvidada sobre la mesa. Mei tuvo la decencia de parecer avergonzada. Haré como si nunca hubiera dicho eso. No lo haré. La voz hizo que ambos voltearan la cabeza para mirar a la fuente, Midoriya hincó. Vestida con su uniforme de la empresa de contabilidad donde trabajaba, la mujer tenía una sonrisa pícara. Y un teléfono que destellaba, indicando que había tomado una foto de sus rostros congelados. XXX. XXX. El camino al agua fue, al menos, menos embarazoso para el vampiro y el mecánico. Algunas personas los recibieron en el tren, deseándoles buen trabajo y cosas así al ver los uniformes de la OA. Al menos ese fue el caso de Izuku, ya que Mei fue con su mono habitual. Intentó convencerla de que usara el uniforme de chica, pero las burlas de su madre le hicieron la tarea insoportable. Izuku estaba seguro de que cuando llegara a casa, la fotografía que mamá Midoriya tomó de sus rostros sería impresa y enmarcada para ser exhibida con orgullo a todos y cada uno de los invitados que entrarán a la casa de los Midoriya. Algunos niños de preescolar incluso se acercaron y le desearon buena suerte al vampiro, antes de regresar con su cuidadora. La señora también saludó, aunque un poco intimidada por su rostro. Cuando llegaron al campus, el dúo se abrazó. Espero que te vaya bien, Zuko. Cuando te conviertas en un héroe de alto nivel, muchos negocios te tendrán en la mira, y cualquier artículo de apoyo que lleves puesto, y luego acudirán a mí. Exclamó Mei, sacando su teléfono mientras lo abrazaba de lado y le tomaba una foto. Rápidamente, jugueteó un poco con su teléfono y se la reenvió. El vampiro logró captar algunos susurros y comentarios al respecto, pero los ignoró para ir a buscar su teléfono. Mensaje no leído de Mei Mei. Barra invertida. Estaba a punto de abrirlo, pero Atsume le quitó el teléfono. Lo permitió, pensando que se llevaría una sorpresa mayor más tarde, cuando mostrara su nueva habilidad. Todavía no. Solo puedes abrirla cuando estés solo. Dicho esto, Mei miró rápidamente a los lados. Al notar que nadie los miraba, le dio al vampiro un rápido beso en los labios. Si ganas el primer puesto, te daré aún más, le susurró al oído derecho antes de dirigirse rápidamente a estudios de apoyo. Izuku se quedó quieto unos instantes, asimilando lo que acababa de suceder. Entonces, apretó la mano derecha. Sus ojos comenzaron a brillar con un poder sobrenatural. Ganaré. Sus pasos fueron rápidos para llegar al edificio de heroicas, más rápido para llegar a su clase. Sus compañeros estaban en diversos estados de excitación. Algunos lo saludaron. El intercomunicador sonó y dio instrucciones a los estudiantes, quienes lo obedecieron. Dentro del vestuario, Izuku se quitó rápidamente la chaqueta y la camisa y se puso el uniforme deportivo azul de UA. Logró ponerse los pantalones antes de que alguien lo llamara Midoriya. Las conversaciones que se desarrollaban en la habitación se apagaron al concentrarse todas las miradas en el vampiro en cuestión. El adolescente peliverde se preguntó qué querría Todoroki Shoto con él, considerando que el pelinegro había pasado bastante tiempo hablando solo lo estrictamente necesario con sus compañeros. Era extraño, así que el emomante se giró para encontrarse con su compañero, habitualmente silencioso. El adolescente con cicatrices tenía una expresión seria fija, ojos analíticos mirando directamente al vampiro. Creo que, técnicamente, soy más fuerte que tú. Izuku no esperaba oír esa declaración del Todoroki. Quizás de alguien como Bakugou, sin embargo, las palabras salieron claramente de la boca de Shoto. Mi don es más adecuado para muchas tareas, y he entrenado con rigor desde mi juventud. Sin embargo, hay algo diferente en ti. Desde el incidente en la USG, he estado intentando averiguarlo, pero aún no lo he conseguido. El ambiente en el vestuario estaba lleno de tensión, y algunos de los más emocionados mostraban su fervor.
El rechinar de dientes de Bakugou era claramente percibido por todos, pero el rubio ceniza contuvo la mano, dándose cuenta de que Shoto aún tenía algo que decir. Mi don no es ningún secreto, pero como has visto, solo uso una parte. Planeo hacer precisamente eso para ganar esta competencia, ya que la otra parte de este poder está maldita. Quería decir que me aseguraré de ganar y descubrir qué te hace especial. Todoroki terminó su discurso mirando su mano izquierda, y luego levantó la vista para encontrarse con la del vampiro. No fue una decisión inteligente. Los ojos de Izuku, normalmente de un verde esmeralda sereno, eran dos rendijas carmesí que brillaban con malicia. El vampiro tenía los labios fijos en una mueca feroz que prometía un dolor abrumador. El rostro del emomante parecía sacado de una película de terror. El adolescente se ajustó la camisa, ocultando la apariencia de sus abdominales definidos, y se acercó lentamente al chico de cabello bicolor. Cada paso parecía resonar con el ruido ambiental. El silencio en el vestuario era casi ensordecedor. El vampiro finalmente se detuvo, cara a cara con Shoto. ¿En serio? ¿Tu poder está maldito? Las palabras salieron de la boca de Izuku casi como si el adolescente las escupiera, asqueado por lo que acababa de oír. Para sorpresa de todos, Izuku golpeó a Todoroki en el pecho con el dedo índice derecho. ¿Así es como planeas salvar a la gente cuando llegue el momento? ¿Haciendo las cosas a medias para sobrevivir, como un burócrata de segunda? Dime, Todoroki, ¿qué pasará cuando llegue el día en que tu hielo sea inútil? La mueca del vampiro permitió a los chicos de su clase ver de cerca sus colmillos blancos como perlas, algunos encogiéndose al verlos. Te mostraré, pequeño tonto Todoroki, un verdadero poder maldito. Declaró el vampiro, manteniendo sus pupilas carmesí mientras salía del vestuario, sus pasos resonando en las mentes de todos los presentes. ¡Qué demonios! Eso fue tan aterrador y tan varonil. Exclamó Kirishima emocionado, exhibiendo sus bíceps con gran alarde. No puedo dejar que se me adelanten tanto. Yo también te reto, Todoroki. Bakugou, al ver que todo este pequeño fiasco había terminado, se burló lo suficientemente fuerte como para llamar la atención. Maldito chupasangre se cree un pez gordo. Y tú también, guapísimo. ¿Qué? Eres demasiado bueno para los mortales del mundo como para no merecer lo mejor de ti. Espero que tengas crema calmante, porque estás diciendo demasiadas tonterías con ese imbécil que llamas Boca. Debes estar ciego, porque le declaraste la guerra al cabrón equivocado. Mírame, porque eso será lo único que harás cuando termine con esta mierda primero. El rubio ceniza se dio la vuelta y salió de la habitación, asegurándose de mostrarles el dedo medio a los que quedaban, sobre todo al atónito Todoroki. Rayos. ¿Desde cuándo entramos en un campo de batalla? Preguntó Zero a Kaminari, mientras se arreglaba el uniforme de gimnasio. El rubio impactante se encogió de hombros. Lo sé, ¿verdad? Midoriya siempre tiene esa aura de monstruo de closet, pero hoy estaba en su punto más espeluznante. Sentí como si me estuviera mirando fijamente el alma. Explicó Denki, sin verdadero ardor en sus palabras. Tokoyami negó con la cabeza ante las travesuras que ocurrían en el vestuario masculino. Sombra oscura asomó la cabeza del torso de cabeza negra para susurrarle al oído a su amo. Al terminar su tarea, Sudon regresó a su lugar, dejando a Fumikage pensativo. Una mano tocó el hombro del adolescente, cuya mirada se fijó en Masirao Ojiro. El usuario del Don Cola tenía una expresión firme. Tokoyami-san, ya que eras quien pasaba más tiempo con Midoriya-sa, esperaba que pudieras compartir algo con nosotros. No sabemos mucho sobre qué esperar, y has estado entrenando con él. Las palabras del artista marcial parecían ciertas, ya que los demás chicos volvieron su atención hacia el adolescente de cabello azabache. Fumikage cerró los ojos unos segundos, reflexionando sobre el dilema en el que se encontraba. Cruzó los brazos, con la esperanza de que la imagen lo hiciera parecer un sabio, y tarareó en voz baja. Debo disculparme, ya que carezco del conocimiento que buscan. Midoriya-san realmente no tiene un estilo de combate fijo ni una estrategia a la que aferrarse. En nuestro entrenamiento de combate personal, parecía desarrollar planes improvisados, la mayoría de los cuales tuvieron mucho éxito contra mí.
Considerando el tiempo que Midoriya-san ha tenido para planear, les deseo a todos mucha suerte, porque la necesitarán contra el tren de carga conocido como Midoriya Izuku. Esa frase parece siniestra, pensó Ojiro mientras hacía una reverencia y agradecía a Tokoyami por su consejo. Ojiro sabía que, de todos los de su clase, él era uno de los más insulsos y olvidables. Esperaba aprovechar la oportunidad de este evento para darse a conocer entre las agencias de héroes de Japón y, con suerte, ser fichado por uno de sus héroes favoritos. Estaba eufórico cuando logró pasar por la clase A1 de la OA. Su felicidad duró poco, pues pronto descubrió el tipo de competencia que enfrentaba en su clase. Figuras imponentes como Midoriya y Bakugou, ingeniosos como Hirou, Yaoyorozu y Zero, o figuras consolidadas como Todoroki y Lida. Destacar entre tanta gente sería difícil, así que el adolescente estaba dispuesto a aprovechar cualquier ventaja. Considerando que la única ayuda que esperaba había sido insuficiente, Ojiro rezaba para que sus habilidades estuvieran a la altura de las de sus compañeros. Llamada Midoriya monstruo cuanto queráis, uno tenía muchos monstruos en sí mismo. XXX. XXX. Izuku estaba al frente de su clase, entre sus supuestos rivales. Bakugou permaneció sorprendentemente callado en su sitio, completamente concentrado en el túnel que se extendía frente a él, donde resonaba el estruendo del público. Todoroki se había quedado callado, con una expresión pasiva mientras miraba al frente e ignoraba a los demás. Era algo bastante informal, pero los tres se habían convertido en la punta de lanza que dirigía la clase. La clase empezaba a mostrarse impasible tras la espera, y la tensión aumentaba a medida que transcurría el tiempo. Por suerte para ellos, Present no era un hombre paciente. Espero que estén listos para correr. La voz, ya de por sí altísima, del héroe se amplificaba aún más por los altavoces del estadio. Los aspirantes a héroes sintieron vibrar hasta los huesos al unísono con la voz retumbante. La respuesta del público puso nerviosos a muchos. La energía pura de los espectadores se palpaba en lo más profundo de los estudiantes. Eso es lo que me gusta oír, oyentes. Sin embargo, no fuercen la voz todavía, ya que aún necesitan gritar por todos estos excelentes estudiantes. El héroe de la voz emocionó a su público al máximo, y los estudiantes tragaron saliva al percibir la llamada entrante. Sobreviviendo al ataque de un villano tan pronto en sus carreras, y luego saliendo victoriosos de tal situación, los niños dorados de UA, lo dan todo por la clase A1. Izuku interpretó eso como una señal para moverse. El vampiro respiró hondo antes de empezar a caminar, y Bakugou chocó con el hombro del adolescente para no quedar detrás del emomante. Todoroki los siguió, unos pasos detrás del dúo, con la clase siguiéndolos. Al salir del túnel, los adolescentes comprendieron la verdadera magnitud de la situación. El vampiro ignoró los estímulos externos. De lo contrario, le daría una migraña, tan fuerte era el ruido que resonaba desde las gradas. Present Mip continuó su presentación de las siguientes clases, y el vampiro descubrió que muchas de ellas lanzaban miradas furiosas a los heroicos estudiantes de A1. Era comprensible, considerando que las siguientes presentaciones fueron bastante mediocres desde el punto de vista mediático. No es que al emomante le importara el espectáculo mediático. Para él, el evento era un desafío a sus habilidades. La recompensa que Mei prometió fue una bonificación muy bienvenida, pero el enfoque de Izuku era mejorar tanto para ser un gran héroe como para tener un mayor control sobre Ancestro verdadero. Entendía que ser un héroe también era un trabajo, por lo que habría quienes aspiraran a un sueldo generoso. No todos tenían una cuenta bancaria como él. Cada cual con lo suyo, reflexionó, sin inmutarse por las miradas de los demás estudiantes. Él ya había sobrevivido a una situación de vida o muerte, por lo que algunos niños de la escuela enojarse no serían una molestia para él. Izuku salió de sus cavilaciones con el fuerte chasquido de un látigo, lo que le hizo cerrar un ojo divertido al ver a su profesora de historia moderna aparecer en el escenario de hormigón construido en el centro del estadio. La heroína para adultos, Midnight, hizo lo que parecía imposible y animó aún más al público, ya de por sí entusiasmado. Mientras la heroína explicaba algunos detalles y las reglas del evento, Izuku buscó entre la multitud de estudiantes a la experta en mecánica que tanto presumía de sus inventos para el festival.
Sin embargo, antes de que Izuku pudiera encontrar a la chica mecánica, el anuncio de Midnight lo sorprendió. Y ahora, para representar a los estudiantes de primer año, haremos que el ganador del primer lugar del examen de admisión haga el juramento estudiantil. Un aplauso para Midoriya Izuku de A1. Anunció Midnight, con aplausos atronadores mientras imágenes de su actuación en el examen de admisión se proyectaban en las pantallas extra grandes distribuidas por todo el estadio, además de ser transmitidas por los medios de comunicación. Izuku quedó desconcertado por este suceso, con una sonrisa muy falsa y rígida dibujándose en sus labios. No tenía forma de escapar, considerando que todas las miradas estaban puestas en él. Caminaba hacia el podio con cierta rigidez. Midnight le entregó el micrófono que tenía mientras el silencio se apoderaba del estadio, ansiosos por escuchar lo que decía el primero. El brillo de sus ojos carmesí disminuyó cuando Izuku los cerró y respiró profundamente otra vez. Plus Ultra, dijo Izuku con calma, la frase que uno esperaría solo después de su supuesto discurso grandilocuente. Rió para sus adentros, levantando lentamente la cabeza y abriendo los ojos, aún con rasgos animales. Esa es la frase más inspiradora que muchos hemos escuchado. Tiene muchos significados, y sin embargo, solo uno. UA es la escuela que más aplica este lema. Una simple combinación de palabras que puede inspirar esperanza a cualquiera que las escuche. De generación en generación, pasada, presente y futura, esta esperanza se ha transmitido y desarrollado a tal altura que ni siquiera los héroes de la Edad de Oro podrían haber imaginado. Izuku se tomó un momento para echar un vistazo rápido a todos los estudiantes que le observaban, esperando a que terminara su discurso. Ojalá supieran que estaba improvisando. Somos jóvenes y aún inmaduros. Sin embargo, mundo, sigan brindándonos su apoyo y obsérvenos. Nos convertiremos en la próxima generación de héroes, aquellos que llevan el significado de estas palabras a cuestas e inspiran a las próximas generaciones a seguir esos pasos. Eso, continuó Izuku señalando al cielo, antes de abandonar el podio y señalar con la mano abierta el océano de estudiantes, presentándolos al escenario mundial. Esto es Plus Ultra. El vampiro terminó su discurso, devolviéndole el micrófono a Midnight, quien parecía impresionada con su discurso improvisado. Una idea surgió rápidamente en su mente, y el vampiro decidió complacerla. Con la mano derecha sobre el pecho y la izquierda tras la espalda, Izuku hizo una reverencia perfecta a los estudiantes. El estruendoso aplauso del público alcanzó un nuevo máximo cuando el hemomante se enderezó. Abandonó el escenario mientras Midnight continuaba con sus últimas explicaciones, interponiéndose directamente en el camino del más joven de los Todoroki. Puedes hacer eso, Shoto. La ira casi se desbordaba de las palabras del vampiro, y de alguna manera, el usuario del don medio caliente, medio frío supo que el peliverde no hablaba de animar a la multitud. Puedes inspirar esperanza en el mundo y las generaciones venideras, cuando solo das la mitad de lo mejor de ti. Plus Ultra, ¿verdad? Todoroki logró mantener un rostro neutral, pero la ira empezó a hervirle en el fondo del estómago. Como si supieras por lo que he pasado. No tienes ni idea de lo que hizo ese hombre. Me niego a asociarme con su legado. No hables de lo que no sabes, Midoriya. Frío como el hielo, Shoto respondió con una puya al bebedor de sangre. Izuku miró de reojo al otro adolescente. La tentación de usar hipnosis rápidamente era casi demasiado buena como para dejarla pasar. El vampiro logró resistirse, moviéndose para mezclarse con sus compañeros mientras se dirigían al lugar donde comenzaría el primer evento del festival. Muchos estudiantes estaban apiñados en el pasillo, que se estrechaba a medida que avanzaba, y la salida solo permitía el paso a un máximo de 3 personas. Eso sí, planeaban correr por tierra. Los ojos del vampiro tenían un objetivo completamente distinto. Y ese objetivo tenía una cabeza de cuervo. Tokoyami. Midoriya. Los dos intercambiaron miradas, los estudiantes a su alrededor se preguntaban qué pasaba con esos adolescentes de aspecto aterrador. Supongo que ya tienes un plan maravilloso para nuestra situación actual, declaró el pelinegro, mientras esperaban la señal de Present Mic. Medianoche ya había explicado las reglas del evento, una carrera con multitud de obstáculos que los aprendices debían superar. Tengo algunas ideas rondándome.
Izuku se tocó la sien derecha, con un pequeño zarcillo negro enrollado en su dedo. Tokoyami abrió mucho los ojos al contemplar el poder, demasiado similar al suyo. Tú puedes, el adolescente cerró el pico mientras Izuku mostraba una sonrisa con dientes, con los colmillos en plena exhibición. ¿Quieres formar equipo? Izuku ofreció su mano derecha para un apretón de manos, la extremidad cubierta de materia oscura, mientras Present Mic hacía una cuenta regresiva en el fondo que llegaba rápidamente a su fin. Fumikage observó la extremidad cubierta de sombras durante casi un segundo antes de estrecharla con la mano, un firme apretón de manos. Era siquiera necesario preguntar, vigilante del abismo. Y vamos. El desastre que se armó en la puerta de salida fue impresionante y sorprendente para muchos estudiantes, pero el viento helado que siguió fue una sorpresa aún mayor para quienes estaban cerca de la puerta. Izuku sonrió, sus colmillos le picaban. Final. Lo único que temen eres tú, Mig Gordon, banda sonora de Doom Eternal.